Hola aliens, vamos a continuar con el segundo video de nuestro equipo espectacular XM120 multiprocesos que tiene MIG, tiene soldadura por electrodo o MMA y Lift TIC. Nuestro equipo viene con sus espectacular antorcha, ¿ok? Para el proceso MIG, ¿ok? Donde podemos ver que se puede zafar de la máquina, viene separada. Viene con estos dos conectores, un conector de tipo aéreo que se llama como este, dos pines, que obviamente va a ir colocado acá. Aquí tiene una formita que hace que no nos podamos equivocar de cómo se conecta. Y por acá entra el alambre, ¿sí? Que vamos a verlo en otro video, cómo colocar el alambre, que viene por acá, ¿ok? Entonces, en este caso, la antorcha iría conectada aquí abajo, la pinza de masa iría conectada acá, ¿ok? Y para la función de MMA con electrodo, pues obviamente el portaelectrodo iría aquí. Todas las funciones o los cables pueden estar completamente conectados todo el tiempo, sin ningún problema. Y la máquina puede funcionar con todos los cables conectados al mismo tiempo. Así el usuario puede intercambiar de un proceso a otro sin problema. Ahora bien, vamos a conversar un poco más de lo que es la parte MIG. Para el MIG vamos a colocar en este botón que está acá y vamos a colocar primero el modo sinérgico. Ustedes pueden ver el modo sinérgico. Básicamente lo que significa el modo sinérgico es un modo que es bastante automático, ¿no? Ahí el usuario, pues prácticamente todo lo va a hacer la máquina, casi nada va a hacer el usuario. Como ustedes pueden ver, aquí está el voltaje, ¿ok? Y aquí está los milímetros por minuto que va a alimentar a la velocidad automática que va a alimentar la máquina cada vez que tengamos apretado el gatillo que trae la antorcha, que es este gatillo que está acá, ¿ok? Entonces, siempre lo primero es seleccionar el alambre que tenemos colocado en la máquina, si es de 0.8 o de 0.9. En este caso vamos a pensar que tenemos un alambre de 0.8 en la máquina y cuando nosotros demos vuelta a la perilla, vamos a ver que automáticamente va a cambiar el voltaje como la velocidad de alimentación de la máquina porque está en un modo automático. Entonces ella va a decir a 17 amperios debo de alimentar a 3.1 milímetros por minuto. ¿Ok? Ahí la máquina hace todo. Normalmente el usuario experimentado va a querer hacer sus propias cosas. Entonces vamos a colocarlo en el modo manual. En el modo manual, ahora cada cosa va a ser separada, ¿ok? Acá vemos que lo primero que se va a mover es la velocidad. Vemos que ya no se mueve los voltajes, sino solo la velocidad de alimentación. Y vean donde dice aquí speed. Entonces, acá el usuario ya a su gusto, como les digo, normalmente es el usuario experimentado después de estar soldando un poco más de tiempo con la máquina, ya sabe a qué velocidad quiere que salga el alambre. Esta es la velocidad a la que sale el alambre mientras se mantiene apretada la antorcha, el switch de la antorcha. Y vemos que dice speed. Para poder cambiar el voltaje, vamos a dejar apretado el botón o vamos a apretar. Ahora vamos a tener los amperios. Aquí vemos los amperios, ¿verdad? A los que va a trabajar la máquina. En el modo sinérgico esto se hace automático, ¿ok? Acá vamos a tener el amperaje. Si volvemos a apretar, va a salir acá el voltaje, manual voltaje, ¿ok? Manual voltaje. Entonces, vean que lo que va a cambiar ahora es el voltaje, ¿ok? Si volvemos a apretar, pues ya esto va a quedar así, se va a empezar a soldar. Si apretamos, me va a salir otra vez el manual voltaje. Si dejo apretado, ¿ok? Me va a salir acá, en este caso, la velocidad, ¿verdad? ¿Ok? Cada vez que estamos trabajando, va a salir aquí que estamos manejando. En este caso es la velocidad 3.5. Ya no cambia el voltaje, no cambia el amperaje, porque es manual. Cada cosa tiene que hacerse manualmente. Normalmente el usuario sabe cómo quiere trabajar con la máquina MIG. Normalmente el usuario cuando trabaja esto de manera manual es porque ya lo sabe hacer, ya lo ha hecho en el pasado o porque ya tiene práctica y por prueba y error ha ido determinando cómo le sirve más el voltaje, cómo le sirve más el amperaje. Aquí como pueden ver cuando se deja apretado va cambiando el amperaje, ¿ok?
Y él va a ir intercambiando de acuerdo a su preferencia. Por ejemplo, la velocidad está aquí. Si le damos otra vez el clic, ¿verdad? Va a ir cambiando por cada una de las cosas. Amperaje, ¿verdad? Velocidad del cable. Entonces, esto es el uso del sinérgico y del manual, ¿ok? Siempre cuando se utiliza la soldadura MIG, debe de mantenerse constantemente apretado el switch de la antorcha desde el momento en que inicia el arco. Desde el momento en que inicia el arco, debe mantenerse apretado el switch para que la antorcha alimente el alambre y vaya gastándose el alambre, ¿ok? La técnica de esta máquina es supremamente sencilla. Es muy fácil soldar con esta máquina una vez que el usuario se ha acostumbrado a hacerlo, y normalmente les va a gustar mucho más soldar con esta máquina que con electrodo. Por eso es una máquina que yo les recomiendo que apoyemos mucho en su venta, porque probablemente el que va a comprar la va a recomendar a sus amigos por la facilidad y por excelente acabado que tiene en la soldadura de esta máquina. Muchas gracias. Vamos a tener otro nuevo video para explicar un poco lo que es la instalación del cable o alambre flux.